Y es noticia hasta ahora en el continente americano y en el resto del mundo la comparecencia de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores ante un tribunal federal en la ciudad de Manhattan, declarándose no culpables de todos los cargos que pesan en su contra. Fue su primera audiencia judicial tras pasar ya más de 48 horas ambos recluidos en la prisión federal de Brooklyn. Maduro, de 63 años, ustedes lo están viendo en pantalla, enfrenta 4 cargos federales: conspiración por narcoterrorismo, que data de 1995, conspiración para la importación de cocaína hacia los Estados Unidos y delitos relacionados con contrabando de armas. Cilia, su esposa, de 69 años, enfrenta acusaciones similares. Ambos fueron capturados el pasado sábado en la ciudad de Caracas durante una operación militar de los Estados Unidos que incluyó comandos en tierra y bombardeos aéreos. Tras culminar la comparecencia, el juez Alvin Helsen programó la próxima sesión para el 17 de marzo. Por su parte, la defensa de Nicolás Maduro no solicitó libertad bajo fianza en esa instancia. Vamos de inmediato con el análisis. Saludamos a esta hora en Madrid, España, a Juan Luis Manfredi, catedrático de Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla y La Mancha. Profesor Manfredi, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches desde España, en unos días apasionantes donde las noticias transcurren a gran velocidad y donde tratamos de armar un puzzle a ver si sabemos qué va a pasar, no en los próximos meses, sino en las próximas horas. Exacto, la realidad es cambiante y desde el pasado sábado en la madrugada cada minuto trae una noticia nueva, un nuevo horizonte de análisis. También ustedes están viendo desde Ciudad de Panamá. Saludamos a Cristi Ramírez, ella es periodista, analista política. Bienvenida al programa Club de Prensa Washington. Buenos días, un gusto, buenas tardes, un gusto estar aquí con hasta ustedes. ahora. Voy a comenzar preguntándoles a ambos sobre esa primera impresión que les dio esta imagen que presentábamos al comienzo de este bloque. Ver a Nicolás Maduro ya con el overol de preso en una cárcel en los Estados Unidos y ante una corte en la ciudad de Nueva York, el mismo que se burlaba de los presos políticos, el mismo que utilizaba esas tanquetas para reprimir en las calles la protesta pacífica. Hoy lo vimos entrando a una tanqueta que lo llevó a presentarse ante un juez en la ciudad de Nueva York. Juan Luis Manfredi, ¿cuál es ese sentimiento que a usted le despierta esta imagen? La verdad es que es una imagen que nos deja impactados, ¿no? No podíamos sospechar hace 72 horas que esto fuera posible, que lo fuéramos a ver o que esto fuera siquiera viable, ¿no? Sucede con frecuencia que los dictadores caen a peso, caen a plomo, caen de un día para otro y sin sucesión de continuidad. Lo sorprendente de esta imagen para mí es ver la captura del presidente Nicolás Maduro. Lo podéis llamar intervención, extradición, captura. La realidad, y esto es lo importante, es que el presidente Maduro, ya expresidente, está en Nueva York, va a ser juzgado y va a tener un juicio justo, o eso esperamos. Es sorprendente en todo caso ver que Estados Unidos justifique esa intervención conforme a sus propios principios internos y de repente los analistas no sabemos muy bien explicar si esto es legal o es ilegal o si es posible o no es posible. Lo cierto y verdad es que la imagen está ahí, que el juicio se va a ejecutar y que en los próximos meses esta imagen va a ser no solo habitual sino recurrente, yo creo que cada semana. Cristi, ¿cuál es el sentimiento que a usted le despierta ver a Nicolás Maduro? Realmente hay muchos temas que vamos a analizar a propósito de lo que dijo Pedro Burelli en esa entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, pero realmente hoy esa imagen causa satisfacción en muchos sectores. Hablábamos con algunos expresos políticos que sentían cierta tranquilidad al ver que esos crímenes y esas violaciones, esos vejámenes, esas torturas que ellos recibieron en prisión, pues no van a quedar impunes, porque hoy vieron al torturador presentándose ante una corte en los Estados Unidos. Sí, por supuesto. O sea, la primera reacción es que Nicolás Maduro, a diferencia de lo que a veces le pasan a muchos dictadores, va a responder por sus crímenes. Y eso es una imagen que, independientemente de las complejidades que vamos a tener que analizar y las repercusiones que tienen esta situación mucho más allá de Venezuela, no nos debemos olvidar. Cuestionar muchas de las
de los argumentos legales no puede quitar algo. Y no podemos caer en tratar de victimizar a Nicolás Maduro en aras de por cuestionarnos otras cosas que seguro nos vamos a tener que analizar y cuestionar. Pero al final del día, esa imagen responde a algo que es cierto. Nicolás Maduro era un dictador y fue un dictador brutal, que no le importaron los derechos de los venezolanos. Entonces yo creo que por lo menos esa imagen de cierta manera sí refleja que a veces la justicia sí llega. Cristi, uno de los puntos más importantes que planteaba Pedro Burelli tenía que ver con la figura de Delcy Rodríguez, quien ha jurado hoy como presidenta encargada de Venezuela y ha dicho que toma ese cargo o asume ese cargo con el dolor por el secuestro de los que ella califica como dos héroes. Está hablando directamente de Cilia Flores y por supuesto de Nicolás Maduro, que hoy se presentaron ante esta Corte de Nueva York. ¿Qué piensa usted sobre la forma como quizás Delcy Rodríguez pueda ser una herramienta que garantice una transición pragmática en Venezuela? Y se lo pregunto en el contexto de lo que planteaba Pedro Burelli. Él decía que se cortó la cabeza de la culebra, pero la culebra queda completamente viva y en este momento es una herramienta de Donald Trump para comenzar un proceso de transición. ¿Usted cree que esto va a salir bien? A ver, es muy difícil predecir qué va a hacer la administración Donald Trump, pero hay cosas que uno sí puede intuir, ¿no? Y las cosas que uno puede intuir van de la mano por lo menos de dos cosas que yo llevo viendo. Uno fue hace semanas atrás cuando la administración Trump saca su plan estratégico internacional de seguridad. Y dos, los dichos de Marco Rubio más que los mismos de Donald Trump. ¿Y por qué voy a unir estas dos cosas? Porque si nosotros hacemos una lectura completa, yo no estoy segura que la administración Trump la prioridad es la democracia. ¿Y por qué digo que no estoy segura? Porque su plan de seguridad, la palabra democracia prácticamente no es mencionada. Muchos han hablado del interés de Donald Trump en el petróleo. Eso a mí tampoco me queda claro porque hoy Estados Unidos es un exportador neto de petróleo. Se beneficia más del alto costo del petróleo que del bajo costo del petróleo. Pero sí hay que prestarle atención a las palabras que dijo Marco Rubio en una de sus conferencias de prensa desde el sábado, donde él hace alusión a que este es básicamente el patio trasero de Estados Unidos y qué tiene que hacer China, Rusia o Irán en Venezuela como en ningún otro país de Latinoamérica. Eso a mí me hace pensar, cuando uno ve cuál es el interés detrás de todo esto, no necesariamente es una transición democrática. ¿Por qué? Porque esta historia no es nueva en Latinoamérica, en la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Estados Unidos ha estado más que dispuesto a apoyar, intervenir y apoyar a muchos dictadores en aras de que se cumpla lo que son sus intereses. Ahora, yo no voy aquí a decir que eso no va a ocurrir. También es cierto que descabezar, no solamente realmente desarticular la estructura de poder del chavismo era mucho más complicado y hubiese requerido de una invasión como tal. ¿Por qué? Porque para juramentar un nuevo presidente hubieses tenido que desarticular el aparato de seguridad que existía. Y eso no es tan sencillo y se dice más fácil de lo que se hace. Pero cuando uno ve las prioridades de la administración, porque están por escrito, no dice por ningún lado que la prioridad es una transición democrática en ningún país, ni el preservar la democracia en ningún país. Es, en mi opinión, el desarticular, sacar la influencia de China, Rusia e Irán del continente. Juan Luis Manfredi, ¿cuál es su interpretación frente a este escenario en el cual nos encontramos? Usted plantea algo muy cierto, con el paso de las horas o quizás de los minutos, cada momento hay una noticia nueva, pero acá hay un eje vertebral que es esa rueda de prensa que entregó el presidente Donald Trump en compañía de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde claramente quedó expuesta lo que podría llegar a ser esa transición. Y precisamente el papel que podría llegar a jugar Delcy Rodríguez como presidenta juramentada hoy de manera ilegítima ante una asamblea legítima en un país como Venezuela. ¿Le terminó entregando Trump el apoyo a Delcy Rodríguez y quitándoselo a María Corina? Yo creo que nuestra compañera, la analista Cristi, aportaba muy buenas ideas, ¿no?
Hay que abandonar algunos de los principios, algunos de los fundamentos básicos de cómo funcionaba una transición o cuáles eran los ideales de una transición en los años 70, 80 y 90. Esa idea de que pasamos de una dictadura y nos encaminamos hacia una democracia. Hoy esto ha desaparecido. Lo que tenemos es una obsesión, y lo repetía nuestra compañera muy bien, una obsesión por la seguridad. Hoy mismo y estas horas es fascinante seguir los canales de Twitter del Departamento de Estado y también de la propia Casa Blanca hablando de nuestro hemisferio, nuestra seguridad. Es decir, la clave jurídica, la clave política aquí no es la democracia, no es el Estado de Derecho, no es las libertades públicas, es la seguridad. Y esto tiene dos o tres piezas. La primera es: ¿quién controla vamos a llamarlo así, el poder duro de Venezuela? ¿Quién controla el ejército, la seguridad interior, el petróleo, la frontera? Pues esa persona o ese sistema, como bien apuntábamos, era o bien destruir el chavismo y al presidente Maduro y a todo su equipo, como bien apuntaba Pedro Burelli, o bien hacer una transición con los de dentro que son quienes tienen los resortes, quienes pueden apalancar decisiones en favor de los Estados Unidos, quienes pueden determinar el avance hacia un modelo muy concreto, que es defender los intereses de los Estados Unidos en Venezuela y a partir de ahí hacerlo extensivo a otros países de la región. Básicamente a mi cabeza viene Nicaragua y Cuba, pero quizás alguno más. Y la segunda clave de esta transición es que no hay por qué pensar que una transición tiene que ser rápida y pacífica. No hay indicios. La historia no nos dice que esto sea lo normal, ni muchísimo menos. Por tanto, ¿cuál es la narrativa promovida por el secretario de Estado Marco Rubio? ¿Cuál es la narrativa promovida desde la rueda de prensa del pasado sábado? La idea es la siguiente, yo diría: vamos a hacer un cambio de régimen desde dentro, vamos a cambiar el sistema, porque lo que vamos a hacer es asegurar nuestros activos, vamos a invertir, según leo, 20.000 millones de dólares en cambiar completamente la industria petrolera venezolana y vamos a hacer un cambio absoluto. Pero esto no significa, lamento comunicar, como muy bien apuntaba nuestra compañera, que lo vayamos a hacer desde unos principios justos, democráticos o de transición. ¿Cuál será el rol de Edmundo González y de María Corina Machado en el medio plazo? Que no sé si estamos hablando de 6 meses o de un año. Pues esto está por ver. Yo pienso que todavía es muy pronto para entregar el poder al candidato o a la candidata que había ganado las elecciones el pasado julio. Creo que eso no lo vamos a ver en los próximos meses, pero no es una posibilidad lejana. Yo pienso, y concluyo con esta idea fuerza, la obsesión principal de la estrategia de seguridad nacional es asegurar el acceso a los recursos. No es el petróleo, no es el petróleo para consumo doméstico, para entendernos, no es un petróleo que Estados Unidos necesite para su industria y su economía, sino que es un petróleo para controlar los precios, para favorecer la exportación de gas licuado, para controlar el precio de lo que exporta Estados Unidos hacia Europa y hacia terceros. Y también, y concluyo con esto, mandar un mensaje muy claro a las potencias extranjeras, que es un eufemismo de China para entendernos, que en Venezuela y en la región solo hay un actor, y ese actor lo vemos en sus viñetas, en sus tweets y en sus declaraciones, es Donald Trump, con ese, no sé si ese punto presuntuoso de nueva doctrina Monroe o corolario de Trump a la doctrina Monroe o cualquier cosa parecida, porque aquí no me cabe duda, la propaganda también es fundamental para sentar un nuevo mensaje. Cristi, otro de los puntos de análisis en este Club de Prensa Washington tiene que ver con otra aseveración que hizo el presidente Donald Trump. Él afirmó que los Estados Unidos administrarán Venezuela y que si Delcy Rodríguez hace lo que le pidan los Estados Unidos, su gobierno, muy seguramente no habrá una segunda intervención militar en territorio venezolano. Es decir, el presidente Trump dijo que estaban preparados para ella, pero que él cree que no va a ser necesaria. Minutos después vemos a Delcy Rodríguez nuevamente retando al gobierno de los Estados Unidos, asegurando que su presidente es Nicolás Maduro y finalmente hoy se ha posesionado en el cargo.
¿Qué tipo de órdenes cree usted que va a tener que cumplir Delcy Rodríguez? ¿Usted qué visualiza más allá de lo que tiene que ver con los recursos naturales? Hoy hay quienes se preguntan, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los presos políticos? ¿Qué va a pasar con la represión interna? Si, por ejemplo, Delcy Rodríguez va a estar obligada a convocar sí o no unas nuevas elecciones. ¿Cuál será ese papel que jugará ella en lo que tiene que ver con esos puntos que le acabo de plantear? Yo creo que todo va a depender cuando tengamos más claridad cuál es la estrategia de Estados Unidos del día después. Y todavía a este punto no tenemos esa claridad. Si nos guiamos por el hecho de que no es lo que yo estoy leyendo hasta el momento, que la aspiración es una transición democrática, entonces efectivamente lo normal sería que le pongan un plazo X para que ella llame elecciones y que hayan garantías internacionales de que esas elecciones van a ser respetadas y van a ser libres y justas. Eso es si realmente lo que se quiere es una transición democrática. Eso es lo primero, el primer requisito que tendría Delcy Rodríguez que cumplir. Ahora, si lo que no hay es interés en una transición democrática, lo que vamos a ver es probablemente una serie de exigencias en el plano económico, probablemente social, con los presos políticos, que le van a pedir a Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque yo también creo que uno de los grandes intereses que tiene Estados Unidos en Venezuela, no solamente los recursos naturales, pero claramente lo dijo Donald Trump en su conferencia de prensa, es la exportación de migrantes. Nosotros sabemos que la exportación de migrantes venezolanos, no solamente hacia Estados Unidos, pero el resto de la región, no van a mejorar si las condiciones dentro de Venezuela no mejoran. Entonces, yo sí creo que si lo que se va a ver es una perpetuación del régimen, una versión light del régimen, lo que le van a pedir a Delcy Rodríguez es una serie de ajustes en garantías económicas de la capacidad de que las empresas estadounidenses puedan operar y probablemente algún tipo de flexibilización con respecto a la represión. Y sobre todo, lo más importante es sacar la presencia o eliminar la presencia de Cuba, de China y probablemente de Rusia. Eso es lo que vamos a ver si lo que hay es un interés por parte del gobierno de Estados Unidos de seguir trabajando con la estructura de poder tal cual está. Juan Luis Manfredi, decía Pedro Burelli en esta entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati que de alguna forma Delcy Rodríguez terminaba en medio de dos espadas. Por un lado, la presión del presidente Donald Trump con lo que ha dicho y ha ratificado en las últimas horas, lo reitero, que si ella no hace lo que quiere Estados Unidos, podría enfrentarse a un escenario similar al que enfrentó Nicolás Maduro. Y del otro lado, tiene el ala fuerte del chavismo, que sigue teniendo un gran poder en Venezuela, que tiene toda la ala represora y que muy seguramente ejercerá presión frente a cualquier decisión que ella tome. En el marco de lo que tiene que ver con la represión, con los derechos humanos, con los presos políticos, ¿usted cree que Estados Unidos va a exigirle a Delcy Rodríguez acciones contundentes para desmontar ese aparato de represión dentro de esta transición? Yo apuntaría dos ideas principales. La primera, comparto esto con nuestra compañera, con Cristi, no hay estrategia del día después, o al menos no la conocemos. Si por estrategia definimos un cuerpo coherente de ideas y acción política, esto no existe. El trumpismo, este primer año, este aniversario que se celebra dentro de 15 días, se ha caracterizado por dar golpes, cambios de opinión, cambios de criterio, con lo cual es muy difícil aseverar hoy cuál es el plan para el día después de Venezuela. Seguramente porque no está escrito, no está validado y no está chequeado con nadie. Por tanto, yo sinceramente pienso que es que no hay plan. El plan es vayamos viendo qué tal va esta nueva presidenta, Delcy Rodríguez. Vamos a ver si es capaz de aminorar la represión, dar un poco de espacio y oxígeno a la oposición y, en tercer lugar, favorecer los intereses económicos de los Estados Unidos, que, como decíamos, no es solo el petróleo en sí, sino todo el acceso a recursos, infraestructuras y recursos en general, ¿no? Aquí me planteo dos cuestiones. La primera tiene que ver en línea con esos 7, 8, 10, es imposible saber, alrededor de 10 millones de venezolanos que están en la diáspora, si van a volver, cómo van a volver, en qué condiciones y cómo afecta esto a los países del entorno.
Pienso en Venezuela, claro, pero pienso en Colombia, pienso en Perú, pienso en México, pienso en Costa Rica, pienso en todos los países que tienen una enorme población venezolana y que también demandan una respuesta. En particular, el nuevo presidente chileno, Kast, una y otra vez ha mencionado este tema en su campaña electoral y creo que va a ser un tema importante por afinidades ideológicas. Y concluyo con una tercera idea sobre cuál puede ser el papel de la oposición o cómo podemos ver una mejora en las condiciones, o si queréis llamarlo así, un amanecer de un proceso democrático en Venezuela. Para mí lo importante sería refrescar algunas lecciones de la historia y pienso por supuesto en la historia española. La transición española no fue exitosa en el minuto 1, ni en el minuto 2, ni en el minuto 3. Recuerdo que del 75 al 76 el anterior régimen nombró al presidente Arias Navarro. El rey fue quien pidió su salida para que entrara Adolfo Suárez. Tanto él como Torcuato Álvarez de Miranda, los dos exsecretarios generales, es decir, la esencia y la columna vertebral del sistema, fueron quienes dieron el paso, que en España decimos de la ley a la ley. Cambiar y desmontar todas las reformas políticas del chavismo necesita el apoyo interno. Si pensamos que Trump va a lanzar un plan o que Corina puede llegar y lanzar un plan, esto no es realista, esto no va a suceder y sería generar expectativas para una transición pacífica y ordenada. Desde la captura de Maduro el pasado sábado, cualquier tipo de acuerdo pacífico y de concertación nacional, yo hoy lo veo más lejos que cerca. Por eso pienso, en aras de ser optimista, en aras de encontrar alguna posición cómoda, que el primer paso, también como en la elección española, puede ser las elecciones municipales. A través de municipios, a través de las alcaldías, podemos encontrar espacio para que la oposición democrática se organice, espacio para escuchar nuevas voces, espacio para escuchar nuevas ideas y ahí ojalá veamos el cambio presidencial, el cambio institucional, el cambio de régimen en un periodo para mí más largo que corto. Juan Luis, es muy importante lo que estás planteando también, Cris, y voy a marcar una pausa a comerciales. Voy a dejarlos con las imágenes más importantes a esta hora que le dan la vuelta al mundo. Han sido publicados los bocetos de la primera audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una corte en la ciudad de Nueva York. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué no hay video? ¿Por qué no hay la voz de Nicolás Maduro frente al juez? En los Estados Unidos, en las audiencias, no se permite ingresar cámaras ni grabadoras de video en la sala del tribunal. Por esa razón, estos bocetos que ustedes están viendo, se le permiten hacer a un dibujante y son las únicas referencias que hay, por lo menos visuales, de lo que fue la presentación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ante una corte en la ciudad de Nueva York, donde ambos se declararon no culpables. Maduro le dijo a un juez estadounidense, según él, que fue secuestrado y que sigue siendo el presidente de Venezuela. Cuando volvamos, estaremos analizando una publicación que hace el Washington Post el día de hoy, que dice que María Corina Machado perdió el respaldo del presidente Donald Trump por haber aceptado el Nobel de Paz. Ya regresamos. Continuamos y hasta ahora revelan el primer boceto, el primer retrato de Nicolás Maduro. Ustedes lo van a ver en pantalla en este momento, en su comparecencia ante la justicia de los Estados Unidos. Hoy el dictador venezolano se declaró no culpable en una histórica audiencia donde se le acusa de cargos relacionados con narcotráfico. En el retrato se observa a Nicolás Maduro escuchando lo que podrían ser los cargos en su contra ante la justicia estadounidense, con una expresión en la que aparece ligeramente preocupado. Al lado de él aparece su esposa, Cilia Flores, compareciendo también ante este tribunal de Nueva York. Este retrato que ustedes ven fue realizado por el artista judicial Jen Rosenberg, porque pues, los periodistas no pueden entrar con cámaras ni tampoco pueden grabar ningún tipo de video o tomar alguna fotografía de lo que sucede al interior de una audiencia en los Estados Unidos. Vuelvo con nuestros invitados. Está Cristi Ramírez,
acompañándonos hoy en este análisis en Club de Prensa Washington, y Juan Luis Manfred. Ambos han estado explicando desde sus dos perspectivas lo que puede venir de aquí en adelante para Venezuela. Ahora quiero preguntarles sobre lo que ha publicado el Washington Post el día de hoy. Hubo una gran pregunta que quedó abierta en esa rueda de prensa que entregó el presidente Donald Trump, y es cuando el mandatario estadounidense afirmó que sería muy difícil para María Corina Machado presidir en este momento a Venezuela, porque él considera que María Corina no cuenta ni con el apoyo ni con el respeto dentro del país. Hoy el Washington Post asegura que María Corina Machado perdió el respaldo de Donald Trump por haber aceptado el Premio Nobel de Paz. Cristi, ¿usted qué piensa de esta hipótesis que lanza el Washington Post el día de hoy? En mi opinión es mucha especulación, pero también hay que remitirnos a los hechos de algunas cosas. La oposición venezolana, tradicionalmente, una de sus grandes catástrofes es que ha sido una oposición que ha estado sumamente dividida. Por primera vez en mucho tiempo, en mi opinión, encontraron el liderazgo bajo una sola persona, y esa persona es María Corina Machado. Es inexplicable, en mi opinión, el intento de deslegitimizar su figura, lo que ella representa para millones de venezolanos por parte de la administración Trump. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que si hay una perspectiva realista que la hemos explicado, el hecho de que tal vez de un día para otro, sobre todo si no hubo una intervención completa en Venezuela que desarticula todo el aparato político y de seguridad del régimen, que hoy podamos decir que de la noche a la mañana María Corina puede asumir el poder. Eso se entiende, pero deslegitimar su figura, que puede ser una de esas figuras que puede garantizar o puede ayudar a garantizar una pacífica transición dentro de Venezuela, y además cuenta con el apoyo y el reconocimiento internacional, esa parte no tiene explicación. Porque, como repito, uno de los grandes problemas de la oposición venezolana es que ha estado sumamente dividida, y por fin hemos visto que ha podido plantear una estrategia coherente de la mano de María Corina. Juan Luis, le dice una fuente al Washington Post que la decisión de María Corina Machado de haber aceptado ese Premio Nobel de Paz que tanto codiciaba Donald Trump le costó su respaldo, y que el presidente estadounidense quizás por esa razón habría tomado esa decisión el pasado sábado, luego de esta operación de captura de Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted de esto? La verdad es que las noticias del presidente Trump son sorprendentes un día tras otro, ¿no? Leo en esa misma información que lo que el presidente Trump aspiraba o pensaba que Corina haría sería algo así como decir: este premio le corresponde al presidente Trump, no me corresponde a mí. Es decir, una falta total de conexión con la realidad o con la articulación de los mecanismos de concesión de este premio. Pero explica muy bien cuál es el proceso de hiperpersonalismo, hiperpresidencialismo que rige hoy día en la Casa Blanca, y cómo esto puede conectar con el futuro del país, ¿no? A mí me interesaría saber, apuntaba Cristi muy bien, las transiciones no suelen estar bien articuladas, y la oposición democrática a los regímenes con frecuencia también está mal articulada, porque tienes posiciones maximalistas, minimalistas, gente que quiere un cambio gradual, gente que quiere una derogación tácita del régimen pero no quiere que se destruya todo, y es muy difícil articular esto en un plan concreto. Por eso yo pienso que esta idea de que Trump quiere mandar, que no sabemos muy bien, en inglés dice to run the government, ¿no? Correr el gobierno, que no sabemos muy bien lo que significa, ni siquiera tiene un interlocutor conocido, ¿no? Leo en la prensa de Washington que por un lado algunas fuentes dicen que será Marco Rubio, él en persona, quien actúe como, si lo quieres llamar así, como vicerrey de Venezuela o algo parecido, ¿no? Con capacidad para obrar. Otros apuntan a Stephen Miller, muy obsesionado con las políticas migratorias y con un discurso identitario muy claro, muy de corte nacionalista, ¿no? No tenemos muy claro cuál es el futuro, y ahí yo pienso, quizás quiero ser optimista. Pienso que en este momento, sin un plan articulado de la presidencia Trump, sin una idea muy concreta sobre qué va a significar ese gestionar,
es mejor que María Corina Machado y Edmundo González estén fuera de una situación que va a ser completamente caótica. Me gustaría, antes de lanzarlos a esa primera línea, saber qué se va a hacer, qué van a poder hacer. Si van a poder, como mencionábamos en la pausa anterior, si vamos a poder juzgar a las personas que están al frente del régimen, si vamos a poder revisar cuál es la política migratoria, si vamos a poder cambiar las dinámicas de exportación de petróleo. Si todo esto no es posible, ubicar a María Corina Machado al frente o al presidente Edmundo González sería también un error y seguramente un problema total de legitimidad de la oposición. Con lo cual me estás pidiendo si quiero algo horrible o algo mucho peor. No sé muy bien cómo responder ahí. Juan Luis, lo has planteado claramente. Acá lo estoy revisando en mis apuntes y realmente sí. Inicialmente el presidente Donald Trump habló del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para supervisar o por lo menos para estar al frente de esa transición política en Venezuela, que inclusive el mismo Elon Musk, el propietario de la red Twitter, de Tesla, dijo que Marco Rubio era un gran presidente para Venezuela, ironizando quizás. Pero en las últimas horas se ha hablado que podría ser o están considerando a su jefe de gabinete de la administración de Donald Trump, a Stephen Miller. Juan Luis, ¿qué papel jugaría entonces ahora María Corina Machado? ¿En qué escenario queda ella luego de lo que ha decidido el presidente Donald Trump? Hay quienes aseguran que María Corina en este momento ha quedado por fuera de esa ecuación. ¿Cómo debe maniobrar ella? Y se lo pregunto en el contexto de lo que sucedió, por ejemplo, con Zelensky, que también tuvo que maniobrar una situación muy compleja con Donald Trump. Quizás no estar de acuerdo con él en muchas cosas, pero de alguna forma ha mantenido ese apoyo por parte del presidente Trump. En el caso de María Corina, ¿cómo jugará ella de aquí en adelante? Sí, tomo esa idea a fuerza. Recordemos aquellas imágenes tan violentas que vimos en la Casa Blanca de un presidente Zelensky zarandeado básicamente por Trump y por sus compañeros diciéndole que no estaba lo suficientemente agradecido. Quizás algo de esto es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Convengamos que en las últimas 72 horas ha cambiado el rumbo de Venezuela, con o sin arreglo al derecho internacional, con o sin arreglo a la seguridad jurídica, pero lo que tenemos hoy es un modelo distinto y ahí Estados Unidos va a tener la última palabra de hacia dónde va a ir la transición, a qué velocidad va a ir la transición y qué papel juega la oposición. A mí me gustaría saber cuál es el rol que se le va a dar a esta oposición articulada y presidida, al menos en espíritu, por María Corina Machado, y dar, como me mencionaba nuestra compañera Cristi Ramírez, un calendario. Queremos saber, volviendo otra vez a las ideas de la transición española, si esto lo vamos a hacer en los próximos 6 meses, si vamos a convocar unas elecciones municipales en un año y medio, para ir testando cuál es el grado de transición que podemos adaptar o cuál va a ser el papel para todos estos líderes que han pasado por la cárcel, que están a día de hoy como presos políticos y que quieren también participar en un proceso de cambio. De momento, sin plan, sin tener una idea concreta y sin saber cuál es el futuro de Venezuela, me temo que la posición negociadora de María Corina Machado es débil. Cristi, ¿en qué papel queda jugando María Corina Machado? Y le planteo el interrogante frente a la forma como maniobró Zelensky con una situación muy parecida con Donald Trump. A ver, yo no sé si es tan parecida, porque María Corina no está dentro del país. Yo creo que ella sin duda es la líder espiritual de la oposición venezolana. Como dije, que le costó mucho encontrar a un líder donde canalizar algo eh, como de unidad, ¿no? Pero yo creo que ella tenía y ha tratado de mostrar la mayor cantidad de cercanía a la administración Trump y de alguna manera, por alguna razón, parece que no ha sido suficiente. Obviamente yo creo que el rumbo que va a tomar va a depender mucho de quién va a ser esa figura dentro de la administración Trump que vaya a liderar este proceso de transición. El futuro político de Marco Rubio pasa por la Florida y eso no se nos puede olvidar. Entonces, la posición de Marco Rubio va a ser muy distinta a una posición de Stephen Miller frente a María Corina. Y yo creo que ahí también vamos a otra vez ver cuál es el futuro de Venezuela. Es un proceso largo, pero hacia una democratización, cosa que yo no he visto nada en las 48 horas que hemos visto que ese sea el camino a seguir.
Si lo va a hacer, si va a ser un camino hacia un proceso democrático, la oposición tiene que jugar un papel y ese papel tendría que estar incorporado por María Corina Machado y Edmundo González. Por eso es que cuando uno ve este panorama, yo creo que una vez que salgamos de la celebración, que yo creo que para todos los demócratas responde esta idea de una posibilidad de después de 26 años haya un cambio en Venezuela, tenemos que analizar muy bien esto qué significa para el resto de Latinoamérica. Y lastimosamente, cuando yo veo lo que sale de la Casa Blanca, lo que ha publicado la Casa Blanca, creo que Latinoamérica entera va a tener que replantearse cuál es su posición de aquí en adelante, porque yo veo y estoy tal vez visualizando un panorama un poco más negro hacia una historia un poco más negra entre las relaciones en el hemisferio. Así es, Cristi. La comparación no aplica porque en el caso de que María Corina no está en el país, pero sí aplica desde la perspectiva de la forma como en algunos momentos Donald Trump también le ha restado importancia a Zelensky. Pese a esto, Zelensky ha tenido que lidiar con esa relación con Trump para de alguna manera mantener adelante los intereses del mismo Zelensky y los intereses de Ucrania. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos ya en la parte final de este Club de Prensa Washington, hoy con muchos temas, un club de prensa muy nutrido, teniendo en cuenta las noticias que minuto a minuto van pasando y que le van dando un nuevo rumbo o por lo menos van entregando nuevos elementos para entender hacia dónde va Venezuela, hacia dónde quiere que vaya Venezuela el presidente Donald Trump y hacia dónde esperan los venezolanos que vaya ese país suramericano. Ya volvemos. Hemos llegado a la parte final de esta emisión especial de Club de Prensa Washington. Quiero agradecer a nuestros invitados por habernos acompañado desde Madrid, España, a Juan Luis Manfredi. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y una feliz tarde, una feliz noche ya en España. Muchas gracias. Feliz Día de Reyes en España. Feliz Día de Reyes y desde Panamá, como siempre, es un gusto tener a Cristi Ramírez, reconocida periodista, aguda, analista. Una feliz tarde en Panamá, Cristi. Igualmente, un gusto estar aquí como siempre. El gusto ha sido nuestro. Les recuerdo que les acompañó Jefferson Beltrán Neira hoy en el lugar de Roberto Macedonio, quien ya estará en la próxima emisión y muy seguramente más tarde ustedes lo verán en el informativo de NTN 24.